Hola a todos, mi nombre es Ricardo y esta vez voy a mostrarles cómo determinar el tamaño de cristalito mediante la ecuación de Scherrer. Comenzaremos explicando un poco de qué va estas tablas. Nos apoyaremos en estas tablas para hacer el cálculo del tamaño del cristalito mediante la ecuación de Scherrer. En esta primera tabla, antes de mencionar las tablas, esta es la ecuación o la fórmula de la que partiremos para hacer el cálculo. Con L tenemos el tamaño del cristalito en nanómetros. K es la constante de Scherrer. Esta constante de Scherrer está en función de la forma de las partículas de nuestro material. Por ejemplo, para partículas esféricas, K es igual a 0.89 en cubos, de 0.83 a 0.91 y así dependiendo de cada forma. Yo lo que recomendaría por aquí es que revisen la literatura en función del material que estén analizando, cuál es la constante de Scherrer que se ha utilizado en las últimas décadas o años. Seguramente alguien ya habrá hecho una investigación en función de la constante de Scherrer. El siguiente dato o valor de la ecuación es la longitud de onda de rayos X que está en Angstroms, que en este caso es la longitud de onda del cobre. Este valor normalmente es proporcionado por la persona que hace el análisis en el difractograma, es decir, con el difractómetro sobre la muestra que nosotros querramos incidir. De ahí tenemos beta, que tiene que ver con el ancho medio de pico de cada uno de los picos, y teta, que tiene que ver con la posición angular de los picos de difracción de rayos X, que es la mitad de 2 teta. Más adelante veremos que pues lo que normalmente observamos en un difractograma es en el eje de las X 2 teta y en el eje de las Y la intensidad. Y pues por aquí tenemos una primera tabla en donde los valores en azul son valores que nosotros subimos, son valores que agregamos a la tabla, y en verde son valores calculados. Por aquí también tenemos el cálculo del ancho medio de pico a partir de una función void que también les mostraré. Esta será la primera tabla que vamos a llenar, van a ver cómo lo hacemos. Y por aquí les traigo un extra con el cálculo de microstrain y de dislocation density. Son cálculos a partir de ecuaciones simplificadas, pero pues nos viene bastante bien cuando queremos hacer una aproximación sencilla y rápida. Entonces, por aquí esta tabla, estas tablas, en realidad esta de acá, que están vacías, pero que contienen todas las fórmulas, se las agregaré. Las dejaré ahí en la descripción para que cualquiera pueda utilizar. Y antes de comenzar a llenarla, necesitamos conocer cuál es el difractograma de nuestro material. Yo por aquí tengo un ejemplo. Es óxido de zinc. Voy a darle doble clic para que vean qué es lo que contiene este bloque de notas. Es un archivo .xy en donde la primera columna, que podríamos decir es el de las X, incluye a todos los 2 teta, y en Y, la siguiente columna, todas las intensidades. Acá es importante mencionar que el archivo del difractograma del material que querramos analizar viene en diferentes formatos, es decir, con diferentes extensiones, y estas extensiones normalmente tienen que ver con el instrumento con el que se mide el material, es decir, dependiendo del difractómetro suelen enviarnos un archivo .raw, un archivo .xy, un archivo .dat, y para eso yo les recomendaría un programa bastante bueno y que nos soluciona problemas, que es este que tenemos por acá, PowDLL. Lo voy a abrir. Es un convertidor de archivos de difracción de rayos X, en donde podemos convertir archivos individuales o archivos múltiples. Voy a abrirlo rapidín para que puedan observar que por acá son todos las extensiones que soporta este convertidor. Y yo les mencionaba, puede ser que tengamos un archivo .dat que viene de un difractómetro específico o un GISAS, y pues tenemos la oportunidad de convertirlo a un archivo .xy. En este caso ese es el archivo que a nosotros nos convendría utilizar, pero bueno, esta es una opción. Entonces,
¿Qué tengo que hacer primero? Tengo mi difractograma y tengo que graficarlo. Puedo utilizar cualquier programa para esto, pero en nuestro caso vamos a utilizar Origin, porque Origin no solamente nos va a permitir graficarlo, sino también analizar un poco más, que en este caso nos sirve para calcular el ancho medio de pico. Entonces yo ya lo tengo por acá abierto, y una de las formas posibles para poder graficarlo es simplemente seleccionar todos nuestros datos, copiar y pegamos. Y bueno, voy a eliminar esta columna, y esta columna le voy a dar el valor de una columna X. Y ahora sí, pues yo sé que por aquí tengo 2θ y por aquí tengo la intensidad. Puedo graficarlo y lo que obtenemos es el difractograma, que pues suele verse también como la huella digital de nuestro material. Es una caracterización estructural que nos permite conocer parámetros de la celda unitaria de nuestro material, posiciones atómicas, y a partir de esto poder hacer cálculos como el tamaño del cristalito, la microdeformación, la dislocation density, y bueno, hay bastantes análisis que se pueden hacer a un difractograma, que, como les mencionaba, se suele ver como la huella digital de nuestro material. Entonces tenemos por aquí un material que yo sé que es óxido de zinc. A partir de aquí nosotros podemos calcular el ancho medio de pico de cada uno de nuestros picos para poder ir alimentando esta tabla que tenemos por acá, y así poder calcular el tamaño del cristalito. Para eso quiero mostrarles que esta no es la única forma en la que podemos obtener esta gráfica, es decir, extraer los datos de nuestro documento original que viene del difractograma, del difractómetro en sí. Y otra opción que tiene Origin es utilizar el import y el import wizard. Este suele corregir algunos problemas que podrían surgir si nuestro archivo origen tiene un formato que quizá no podamos convertir, o es un formato raro. Busco el archivo en donde quiera que lo tengamos. En este caso yo lo tengo en el escritorio. Lo tengo por aquí abajo. Aquí está. Agrego el archivo. Le doy OK. Le doy siguiente. Y aquí puedo ir haciendo algunas modificaciones en función de lo que yo quiero extraer de mi documento. Hay ocasiones en las que las primeras líneas incluyen comentarios. Con esta opción yo puedo ir eliminando eso. En nuestro caso no es así. Suele ser más sencillo, pero yo por aquí podría poner una delimitación, un coma en este caso, un tab, en función de lo que uno prefiera. Ya está bastante automatizado, y normalmente lo que uno debe de hacer es colocar el finish, y en automático tenemos las dos columnas. Les voy a mostrar. Aquí tenemos las dos columnas que yo necesito, 2θ y la intensidad. Le doy finalizar y aquí ya está el archivo extraído. Voy a graficar para que vean que es exactamente lo mismo, y aquí está. Puedo hacer uso de cualquiera de estos dos. Entonces, como les decía, yo ya tengo mi difractograma. Lo que se suele hacer a partir de esto es indexar los picos de difracción, es decir, que cada uno de estos picos corresponda con picos de patrones de difracción que se encuentren en alguna base de datos. Estas bases de datos pueden ser libres, es decir, gratuitas, o también de alguna base de datos a la que tengamos acceso en nuestra universidad o en el instituto o el laboratorio donde trabajemos. Pero bueno, esa es otra cosa. Aquí nos vamos a enfocar en calcular el ancho medio de pico. Para poder calcular el ancho medio de pico, utilizamos la pestaña de análisis, la función de fitting y el nonlinear curve fit. Ahora, ¿cuáles picos voy a utilizar? Pues bueno, puedo utilizar todos los picos que uno quiera. Por ejemplo, yo aquí utilicé 11 picos de mi muestra. Hice el cálculo del tamaño del cristalito para cada uno. Hice un promedio para los 3 picos principales y el promedio para todos. Y así puedo seguir, ¿no? En este caso les voy a mostrar
En el origin tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 picos principales más intensos que, pues porque yo lo analicé con anterioridad, corresponden con los picos de difracción de un patrón de una base de datos. Podría intentar hacer el análisis del fitting, es decir, calcular el ancho medio de pico de todos los picos, pero esto suele traer problemas, por lo que yo sugiero que vayamos paso a paso. Por ejemplo, utilizar primero estos tres, y como voy a utilizar primero estos tres, puedo hacer un zoom y sé que me voy a enfocar en estos tres. Voy a análisis, fitting, nonlinear curve fit, y aquí en esta función tengo la oportunidad de utilizar funciones de ajuste bastante variadas, que van desde funciones gaussianas, lorentzianas, de Poisson, sinoidales, hiperbólicas, etc. La que sugiero utilizar y que normalmente nos funciona para la mayoría de los materiales inorgánicos, al menos, es la función void. Esta función void mezcla una contribución tanto lorentziana como gaussiana que suelen estar en este tipo de difractogramas. Entonces voy a utilizar función void. El siguiente paso es ir a la selección de los datos, que en realidad lo que hacemos es seleccionar un rango. Doy clic por aquí, selecciono un rango y lo que hago es mover estas líneas verticales hasta donde yo quiera analizar. Es decir, todo lo que está aquí adentro entre estas dos líneas son los datos que voy a analizar. Selecciono por acá otra vez. Lo siguiente es darle en Advance. Y en número de réplicas voy a colocar el número de picos menos 1. Es decir, yo quiero analizar 3 picos menos 1. Pues voy a colocar el número 2. Y me voy a parámetros, que es de la última parte. Ya que llego aquí en parámetros, si se dan cuenta, ya tenemos en una línea roja pues una función que está intentando ajustarse a mis picos de difracción, a mis 3 picos de difracción que quiero analizar. Y yo tengo la posibilidad aquí de ir ajustando dependiendo de datos como es el área, el ancho gaussiano, el ancho lorentziano, el offset en Y, el centro. Pero lo que suele servirnos bastante bien y ya no hacer más es seleccionar en Share del offset principal y corremos el software y vean, yo ya tengo un fit en cada uno de los 3 picos bastante buena, y con esto puedo trabajar. Vamos a darle OK. Esto nos va a arrojar una tabla, y en esta tabla nosotros tenemos los datos del ancho medio de pico, mejor dicho, los datos de la contribución gaussiana y la contribución lorentziana, que nos van a permitir calcular el ancho medio de pico. Voy a darle doble clic. Vamos a hacerlo más grande. Y por ejemplo, en el pico número 1, esta reflexión corresponde en 2 teta a este valor angular 31.77594. Corresponde también para una contribución gaussiana y una contribución lorentziana. Esto es lo que vamos a copiar en nuestra tabla. Entonces voy a copiar primero este dato. Voy por acá. Esta es nuestra tabla principal y coloco el primer pico. Sabemos que voy a dar pegar. Normalmente se pega de esta manera. Lo único que hago es buscar acá en la parte superior cuál es el dato correcto. Yo sé que es 31.77. Coloco coma en vez de punto para este caso y le doy enter. Y ya tengo por aquí el primer dato. Lo mismo hago con la contribución gaussiana y la contribución lorentziana. Entonces tengo la contribución gaussiana, copio, pego, lo mismo. Se suele copiar con datos erróneos, entonces yo sé que es 0,16853, le doy enter. Voy a hacer lo propio con la contribución lorentziana, sé que es 0.11. Voy acá, lo mismo hago acá, corrijo. Y yo ya tengo el ancho medio de pico del primer pico. Todo esto voy a poder colocarlo en la tabla principal. Entonces voy a darle copiar, bueno, control C en este caso, y lo pego en la tabla principal.
Lo voy a pegar de forma especial para evitar problemas, porque si yo solamente lo pego así directo, hay ocasiones en las que si yo tengo una fórmula debajo de mis datos, voy a tener algunos problemas. Entonces solo pego los valores, ya pegué este, hago lo propio con la función gaussiana, sería ya el ancho medio de pico medido y lo pegamos, solo los valores. A partir de esto yo ya tengo un dato que corresponde al tamaño del cristalito de este pico de difracción. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo una columna extra que se llama ancho medio de pico error. Este corresponde al error instrumental. Este error instrumental, en ocasiones quienes hacen la caracterización de difracción de rayos X nos lo proporcionan, y en otras ocasiones simplemente nos dan un patrón de difracción de una muestra estándar. Esta muestra estándar pueden ser diferentes muestras que permiten entender cuál es el error instrumental. En mi caso, yo sé que el error instrumental corresponde a este valor, entonces simplemente lo voy a pegar. Vamos a pegarlo por aquí, solo los valores, y si se dan cuenta ya se corrige. Vean la diferencia, es un error de mi instrumento, del difractómetro, que si yo no lo coloco, vean, hay una diferencia de casi 20 nanómetros. Entonces es importante. Si uno no tiene este dato, pues bueno, uno puede omitirlo, pero quizás si este trabajo se va a publicar en un artículo, sería importante mencionar que pues no se tiene este valor o algo así por el estilo. Considerarlo al menos. Algo que no les había mencionado es que este dato de aquí del ancho medio de pico, es decir, toda esta fórmula que aparece aquí arriba, fue extraída de datos de la guía del software de Origin, que colocaré en la pantalla. Entonces podemos seguir adelante. Vamos a hacer lo propio con otros dos picos más, con los dos picos que analizamos. Entonces vamos por acá. Hacemos lo mismo, copiamos primero 2 teta del segundo pico. Vamos a pegar por aquí. Pegamos. Corregimos. Hacemos lo mismo otra vez con la contribución gaussiana. Y con la contribución, disculpen de nuevo, lorentziana. Aquí está. Este me parece que es así. Ahorita lo corregimos. Si no es así, vamos a ver. Así es, vean, 0,09. Y lo que tengo es 0,09. Ya tengo el segundo valor. Vuelvo a hacer lo mismo. Copio. Pongo el valor por aquí. Un pegado especial. Y me voy al segundo ancho medio de pico. Copio. Y pegado especial. Voy a copiar exactamente el mismo error, porque el mismo error es exactamente para todos los picos de difracción. Y yo ya tengo mi segundo valor del tamaño de cristalito. Vamos por un tercero. Y seleccionamos otra vez. Pegamos. Corregimos. Ahora con la contribución gaussiana. Y por último con la contribución lorentziana. Listo. Vuelvo a hacer lo mismo. Copio la posición en 2 teta. Copio el ancho medio de pico de ese pico de difracción. Copio el ancho medio de pico del error. Y yo ya tengo entonces los tres tamaños de cristalito asociados a cada uno de estos 3 picos iniciales, que también se le pueden llamar picos característicos, porque si regresamos al difractograma, lo que podemos observar es que estos 3 picos, voy a regresar el zoom, pues son los picos más intensos. También se les suele llamar picos característicos en función de que estos son los más intensos, ¿no?
En el caso del óxido de zinc, quizá exista algunas consideraciones a tomar en cuenta para otros tipos de materiales, pero para óxidos metálicos suele ser así. Ahora, puedo hacer exactamente lo mismo que hice con estos, con los demás picos que faltan, y entonces llenar toda la tabla y así tener el tamaño de cristalito para todos y hacer un promedio general. Hay quienes suelen quedarse hasta aquí porque para algunos materiales, como es el caso del óxido de zinc, todos los picos que están por encima de 2 θ, por encima de 50, suelen traer consigo efectos que modifican el cálculo del tamaño de cristalito, que nos podrían traer un error si hacemos un promedio general. Esto, insisto, depende del material que uno esté utilizando, pero nosotros podemos quedarnos hasta aquí y pues ya tengo un valor de 56 nanómetros, bastante bueno como para incluso poder publicarlo. Hay algo importante también que mencionar aquí, es que la teoría nos dice que cada uno de estos tamaños de cristalito de cada uno de los picos tendrían que ser iguales. En la práctica pues no es así, y pues son algunas cosas que uno tiene que ir considerando, y quizá pues uno esté interesado en uno solo de los picos porque quizás es el pico de crecimiento de nuestro material, y es por eso que uno quiere entender cuál es el tamaño de cristalito en función de ese crecimiento, ¿no? Bueno, ya hay cosas que uno puede ir decidiendo en el camino, y pues bueno, podemos llenar todo esto. Este es un extra, les decía. El microstrain es un cálculo simplificado. Por aquí les puedo mostrar. Se los voy a mostrar también en pantalla. Y voy a dejarles en la descripción el origen de cada uno de estos cálculos, tanto del microstrain, dislocation density, que tienen que ver con la microestructura de nuestro material. Y pues por aquí abajo también tenemos el promedio de estos tres, ¿no? Y si calculamos todos, pues hace un promedio de todos. Y bueno, eso sería todo. Gracias por estar hasta acá. Antes de despedirme, quisiera mencionar algo muy importante, y es que no debemos confundir tamaño de cristalito con tamaño de partícula. El tamaño de la partícula es algo asociado a la microscopía electrónica. Ahí sí podemos determinar mediante una micrografía el tamaño de una partícula, o el tamaño de grano incluso, dependiendo de la micrografía. Aquí no podemos calcular el tamaño de la partícula, sino el tamaño del cristalito, que es en el dominio cristalino. Tiene que ver específicamente con una caracterización estructural y no una caracterización ni morfológica ni óptica. Es importante mencionarlo.